primero tener nuestro primer servicio. Hace 3 meses y 1 semana que no estábamos aquí, pero gracias a Dios ya estamos de vuelta. Y me alegro de verles a todos y todas aquí. No puedo ver si se están riendo o no, supongo que sí. Pero pues... Amén. Y vamos entonces, antes de comenzar, quería recordarle algunos de los detallitos especiales que esperemos sean por un tiempo y después ya no sean. Amén. Como vieron, ahí va a haber una entrada, que es la entrada allá, usamos aquello como una antesala para allí poder recibirles. El hermanito Juan va a estar sirviendo como nuestro anfitrión, ¿verdad? Para que entonces se pueda chequear la temperatura y todo. El protocolo, como les había dicho, ¿verdad? En el servicio de oración, el culto de oración, pues es bien sencillo y lo estamos haciendo. Recuerde que el espíritu del protocolo es amar a mi hermano. Amén. Entonces, pues para ello la salida va a ser aquí. Esta puerta que antes entrábamos y salíamos va a ser solamente de salida, y por donde entramos allá la mayoría, pues va a ser la entrada, ¿ok? Y ya los marcamos y todo. Pues el protocolo es, hermanos, estar en el asiento, ¿verdad? Permanecer en el asiento donde nos sentamos. Si tenemos que ir al baño, a ver un solo baño que está marcado, a ver que hay una silla que dice no pasar más allá. Esto es porque la intención es que antes de salir de aquí, pues, limpiamos todo y lo dejamos listo para el próximo martes. Y si, pues, no estamos por todas las áreas, pues entonces hay unas áreas que no hay que estar limpiando, ¿verdad? Que es más fácil. Entonces, en el baño como tal, ¿verdad? Si hubiera que usar el baño, pues está en la libertad de usar el baño cuantas veces usted quiera. Pero hay un protocolo, como cuando usted se monta en un avión, que dice, as a courtesy for the next passenger. ¿Por qué mejor no le da una limpieza a todo esto, verdad? Pues eso mismo. O sea, hay un desinfectante en spray, que es el Lysol, ¿verdad? Después que usted ya haya terminado, le echa el Lysol a la superficie, ¿verdad? De interés. Entonces, ¿verdad? Se lava las manos. Entonces, con el mismo Bounty, ese que se secó las manos, puede abrir la perilla, y al salir, el zafacón va a estar allí, lo bota allí. Ya está, y todo queda completamente limpiecito para el próximo hermano o hermana. Amén. En el nombre de... ¿Vamos a hacer otra estación para viniendo del baño? Sí, vamos a poner otra. Mientras tanto, la estación del sanitizador está aquí. Sírvase a usarlo cuantas veces usted quiera. Vamos a poner otra estación allá, ¿verdad? En la puerta aquella, para que podamos usarlo también. Eventualmente, ¿verdad? Estamos gestionando para usar el que usted lo pone y, ¿verdad? Y sale solo, o quizá el que uno lo aprieta y sale, ¿verdad? Porque el que sale solo, de momentos, dependen de batería. Tú sabes que las baterías a veces se van y ay, ¿dónde está la batería? Es más trabajoso. ¿Ok? Pero así de una vez, pues, cuantas veces usted quiera, se puede sanitizar. En el protocolo habíamos puesto que si necesitará tomar agua o algo, ustedes, ¿verdad? Aunque no vamos a estar por mucho tiempo, pero si por alguna razón usted necesitara tomar agua frecuentemente, pues lo más conveniente es que traiga así su propia botellita y eso, no hay ningún problema con eso, ¿verdad? Si es un jugo o algo que tiene que tomar, ¿sabes? O sea, venimos, ¿verdad? A estar tranquilos, ¿verdad? Y a estar, ¿verdad? Lo más cómodo posible en la casa del Señor. Amén. Entonces, en la manera que vayamos nosotros tolerando las mascarillas, pues vamos a considerar entonces tener el culto de estudio bíblico, el estudio dominical, ¿verdad? Y lo podemos ya organizar para estar aquí, o sea, y estar el culto. Pero como quiera, vamos a tener la limitación de la cantidad de hermanos. La intención es que los vayamos rotando, hermanos, los domingos. Los martes, a pesar de que la intención sería rotarlos, pero como muchas veces entendemos que algunos tienen limitaciones u otras cosas, ¿verdad?, para llegar por las noches, pues entendemos que no hay que poner un número específico, sino que todos los hermanos que quieran venir el martes, pues aquí estaremos en el estudio bíblico. Amén. En nombre de Jesús. Los jueves lo seguimos haciendo a través de Zoom. ¿Okay? Pero pronto la intención es estar aquí también, en nombre de Jesús. Amén. No, sí, obviamente, pero como estamos bastante lejos, ¿verdad? Y claro que están aquí gente de mi familia, pues
pues yo me quito la mascarilla para así no tener que tenerla, porque no hace falta. Ahora, si estuviera aquí al ladito, pues hay que tenerla, amén. Y así lo hacemos. Bueno, hermano, en nombre de Jesús, así que vamos a comenzar. Ya todo está quizás algunos de los hermanos que están remotos, quizás no vayamos, la transmisión quizás no quede muy continua porque estamos teniendo problemas con el internet y resulta que pensamos que era internet, resulta que es uno de los puertos de la computadora. Entonces pusimos otro bypass y funciona y de momento no funciona, y funciona y de momento no funciona. Así que como quiera se está grabando en el disco el vídeo, que lo peor que puede pasar es que al final pues lo dejamos haciendo upload a Facebook y de ahí después lo ponemos en YouTube. ¿Okay? Que acaso a lo mejor los hermanos le digan, hermanito, en vivo pues quedó regular, pero más tarde por la tarde va a estar todo allí en nombre de Jesús y esperamos ya en los próximos días resolver el problema. Amén. En el nombre de Jesús, aquí estamos. Bueno, hermano, entonces voy a dejar a la hermanita Lorian, ella va a decir el devocional y vamos a cantar con mucho gozo al Señor, amén. Y después de ello, pues entonces vamos a la palabra del Señor. Amén. Ok, pues está bien. Pues vamos a comenzar el culto oficialmente. Tan pronto me diga el hermanito Edgar que estamos bien, le damos. Bueno, hermanos, Dios me les bendiga a todos. Aquí estamos bien contentos de estar en la casa del Señor nuevamente. Después de un poco más de 3 meses que no estábamos aquí en el templo, pero sí estábamos congregados, amén. Estábamos congregados virtualmente todos los días, pero el Señor nos manda, ¿verdad?, que estemos cara a cara en el calor de los hermanos, y ahora que entendemos que ya es un poco más llevadero, pues aquí estamos en la casa del Señor. Y la intención es que de ahora en adelante estemos aquí. En principio no vamos a poder estar todos los hermanos porque no tenemos el cupo apropiado, pero lo vamos a hacer hasta el máximo de la capacidad y esperamos que en un momento dado, futuro cercano, pues ya podamos estar todos aquí. Amén. Así que les saludaba a todos en el nombre del Señor Jesucristo y estamos aquí con muchos de los hermanos. Esperamos en la próxima ocasión, ahora que ya entendemos un poco más, pues podamos colocar algunos hermanos más. Amén. En el nombre de Jesús. Y así nos vamos a gozar aquí directamente. Amén. Así que un saludo de parte de su hermano en Cristo y también de toda la iglesia para todos los que nos están viendo por las redes. Gloria al Señor. Les invito a que tengamos una palabra de oración para entonces proceder a cantar unas alabanzas al Señor y luego de ello vamos a considerar la palabra de Dios. Señor Padre Santo, gracias te damos porque estamos aquí en tu casa bien contentos de que tú nos hayas permitido volver, Señor. Ahora, Padre Santo, queremos que tu Espíritu Santo nos dirija a todo lo que vamos a hacer porque es para tu gloria, Señor. Que todas las alabanzas, Señor, sean cantadas de nuestro corazón y te bendigan. Y de la misma forma, Señor, sean de edificación para quienes las escuchamos. Pero también, Padre, añade bendición cuando vayamos a través de tu palabra para que ella, Señor, también nos edifique y nos bendiga, mi Señor, y que podamos, Señor, asimismo andar más firmes en la fe, Padre. Gracias, Señor, por este privilegio. Bendice, Señor, a los que están aquí físicamente y a los que, Señor, están remotamente también, y que sea de edificación a todos los que eventualmente escuchen este mensaje, Padre Santo. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Te pedimos, Señor, asimismo, por la iglesia, no solamente esta congregación, sino la iglesia en general, para que, Señor, tú le des en este día muchas bendiciones a todos. Gracias te damos, Padre, y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Voy a dejar entonces a la hermanita Lorian, ella nos va a dirigir en las devociones y luego de ello entonces vamos a la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Ay, hermanitos, que el Señor les bendiga en esta mañana. ¿Se oye ese micrófono bien? Qué gozo estar aquí. Es que son muchas emociones y verdaderamente, no sé si a usted le pasó, pero yo tenía hasta nervios esta mañana de llegar y de que todo estuviera bien para la gloria del Señor y esa emoción de estar nuevamente en el templo, ¿verdad? Ayer tuvimos una muestra para los que vinimos a hacer las cositas, ¿verdad? Y era como que, wow, estamos allí. Yo digo que, como yo le digo a Tito, esa es nuestra vida, ¿verdad? Estar en el templo con los hermanos Pero qué bendición, hermanos, que a pesar de todo lo que ha sucedido, ¿verdad? Y sabemos que todavía estamos en esta epidemia, pero qué bendición, hermanos, que a pesar de todo lo que ha sucedido,
yo no sé usted, pero el amor de la iglesia se siente, y a través de las redes y los grupitos que tenemos, ¿verdad? La iglesia ha seguido, y aunque no nos viéramos, bueno, nos veíamos porque por el Zoom nos veíamos, ¿verdad? Pero pues así como decir presencial no, pero el amor y esa unidad de la iglesia se sentía tanto, y eso es hermoso, ¿verdad? Y gracias al Señor que nos permite, a pesar de que estamos en un tiempo difícil, tener unos avances en la tecnología que nos hace como que quedarnos conectados en todo momento, y eso ha sido una gran bendición. Y aquí estamos para glorificar y adorar y alabar al que se lo merece, ¿verdad? Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nuestra iglesia, para las que nos están oyendo, nuestra iglesia ha visto la mano de Dios. Tenemos testimonios y cosas grandes que Dios ha hecho. Familiares contagiados con la enfermedad que estuvieron al borde de la muerte, ¿verdad, hermana Monserrate? Al borde de la muerte, 18 días entubado. Tuvimos un caso que era en una coma, era algo que no, ¿verdad? Solamente Dios lo pudo hacer, y así Dios lo hizo, y hoy podemos testificar. Pero fueron momentos difíciles para la hermana, para sus familiares, pero yo sé que ella ha visto la gloria de Dios, y la iglesia, porque la iglesia también fue parte de esto, ¿verdad? Y otros familiares sabemos, ¿verdad? Poco a poco pues se podrá ir dando testimonio para que las demás personas puedan ver las maravillas que el Señor hace en medio de su pueblo. Y queremos alabar al Señor, hermano. Yo creo que es fiesta que tenemos que tener hoy para glorificar a Dios y darle gracias por todo lo que ha hecho. Y porque nos tiene aquí, hermanos, ¿verdad? Nos tiene bien la iglesia, los hermanos están bien dentro de, ¿verdad? Dentro de todo, nadie se ha contagiado, y eso es una bendición. Hermano, el Salmo 133 dice así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Qué hermoso, ¿verdad? Porque es juntos, pero dice ahí, más que juntos es en armonía, porque tenemos que estar en un mismo sentir, ¿verdad? Podemos estar juntos en un lugar y tener diferencias, pero el Señor dice ahí que es bueno y delicioso habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Qué bueno, ¿verdad? La palabra también nos dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Nos da gozo venir al templo. La iglesia se quiere reunir, y gracias al Señor que nos está permitiendo en esta mañana reunirnos aquí nuevamente, y vamos a cantar ese mismo cántico que se llama así: mirad cuán bueno y cuán delicioso es, y lo vamos a unir con otro cántico que dice: amados, amémonos unos a otros. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Delicioso es
vamos a seguir alabando al Señor. Hay un cántico, hace mucho tiempo que no lo cantamos, que se llama Venimos ante ti, Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Santo eres tú, Señor. Venimos ante ti.
es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y como estamos cantando, Él es digno de que todos le adoremos. Aleluya. Bendito sea el Señor. Hermano, usted sabe que la palabra dice, ¿verdad? Que dice que va a llegar un momento que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor y todas rodillas se doblarán ante Él. Creyentes y no creyentes, cuando vean la gloria del Hijo de Dios, dice la palabra, ¿verdad? Que ellos van a tener, ¿verdad?, que darle gloria a Él y van a tener que confesar que Él es el Hijo de Dios. Bendito sea el Señor. Pues imagínese su iglesia, que nos reunimos, que estamos en su presencia. Tenemos que decirle: Señor, tú eres digno de que te adoremos, de que exaltemos tu nombre, de arrodillarnos ante ti, de levantar manos santas delante de ti, ¿verdad? De exaltar su santo nombre, porque Él es digno, hermanos. Y vamos a seguir cantando, pero vamos entonces a recoger. Yo le pido al hermano Millo si por favor nos ayuda para recoger los diezmos y las ofrendas. Y mientras los recogemos vamos a estar cantando. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos, ¿verdad? Porque nos alegramos de que hoy pudimos volver a la casa de Dios. Oremos. Bendito Padre Celestial, gracias por el privilegio que es de estar de nuevo en tu templo, Padre. Bendice a cada hermanito aquí congregado, Padre. Antes que nada te pedimos perdón si hemos fallado en algo, Padre. Ten misericordia de nosotros. Bendice a nuestro querido pastor, Padre. Llénalo de tu alabanza, Padre, tu gozo siempre, Padre, como siempre lo hace. Te pido por cada hermanito aquí congregado y el que no está, Padre. Bendícelo. Felicidades en el Día de los Padres y felicidades a nuestro Padre Celestial, Padre. Te pedimos por la ofrenda que va a ser colectada. Es para tu obra, Padre. Bendícela. En el nombre de Jesús. Amén. Yo me alegré con los que me decían, nos alegramos, ¿verdad, hermano? Esta mañana usted se levantó, yo sé que contento de que ya podíamos volver a la casa del Señor.
Ay, es que estoy tan agradecida de mi Dios, bendito sea el Señor, hermano. Yo me levanté esta mañana y era como que ya después de cierta hora no era hora de levantarme todavía, y ya estaba como que, ya estaba y miraba y cada 10 minutos, porque era muy temprano todavía, pero como que esa emoción, yo podría decirles que yo creo que es una emoción como cuando mis hijos se fueron a casar, llegó el día, pues como que eso era hoy para mí, como que llegó hasta los nervios, ay, es inexplicable, yo no sé, yo me imagino que ustedes habrán experimentado eso, ¿verdad? Y es como que llegó el día y como que, ay, sí, que estemos a tiempo, que todo esté corriendo bien, como una boda. Yo lo puedo comparar como la boda de cuando es del hogar de uno, que sale el hijo o la hija, que es como que llegó y todo es vamos a hacerlo así yo me sentía, así me siento, ¿verdad? Y gloria a Dios por eso, hermanos, bendito sea el Señor. Pedimos al Señor que siga obrando grandemente en todo el mundo, ¿verdad? Que ya todo esto se vaya yendo, seguir orando para que el Señor ponga su mano poderosa y siga haciendo prodigios y maravillas, y esto después sea un cuento para contar con los años, ¿verdad? Con el tiempo, vamos a ponerle hasta meses, que sea menos de un año, ¿verdad? Que podamos contar y decir, ¿te acuerdas aquella vez? Como nos ha pasado antes con los huracanes y temblores, pues ya uno se va olvidando, ¿verdad? De eso, pues gloria a Dios que el Señor llegue el momento en que nos podamos olvidar de todo esto, pero qué bendición, porque nos enseña que ese remanente, que la iglesia siempre va a estar ahí. La iglesia no va a cambiar, la iglesia se mantiene fiel esperando al Señor y esperando su obra, ¿verdad? Y sirviéndole, obedeciéndole, y se mantiene firme, ¿verdad? Y militante, no importa la situación en que vivamos, ¿verdad? Y sabemos que estamos viviendo también en los últimos tiempos, eso lo sabemos, hermanos, porque vemos las señales, las profecías se van cumpliendo y sabemos que estamos cerca de que nuestro Redentor regrese por su iglesia, y es parte de las cosas que van a pasar y que vamos a ver, ¿verdad? Bendito sea el Señor. La palabra de Dios en Isaías 57:15 dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Bendito sea el Señor. Leo esta porción porque hay un cántico que está basado en esta porción, y de hecho las damas recuerdan que lo estudiamos la vez pasada, hablamos de este versículo, de cómo el Dios que está en las alturas dice que Él viene a habitar en el que tiene un espíritu, ¿verdad?, humilde y quebrantado. O sea que el Señor está con el humilde y el quebrantado. Y yo quisiera que cantáramos ese cántico que se llama Al alto y sublime, y está basado en esta porción de Isaías 57:15. A Él sea la gloria. Gloria a tu nombre, Señor.
nombre es el Santo de Israel. Aleluya. De Israel, al que habita en las alturas y en la santidad. Gloria a Dios. Quebrantado y humilde. Aleluya. Para hacer vivir el espíritu humilde y para vivificar el corazón quebrantado. Sea la gloria. Sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo es. Sea la gloria, honor, alabanza y poder Al que reina, por los siglos y su nombre santo sea la gloria. sea la gloria Y el honor. aleluya, alabanza y poder Al que reina por los siglos. Aleluya. y su nombre santo Sea la gloria. sea la gloria, honor, alabanza y poder al que reina por los siglos y su nombre santo Y su nombre santo es. y su nombre santo es. Y su nombre Aleluya. Su nombre santo es. Aleluya. Te alabamos, Señor. Te glorificamos, Padre. Exaltamos tu santo nombre, Dios mío. Oh Señor, tú eres digno de alabanza, Padre. Tú eres digno, Señor. Tú eres digno. Tú eres el santo, Padre. Señor, el que habita en las alturas, pero habitas en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, Señor. Gracias por ese privilegio, Señor, de que tú habitas en nosotros, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, Dios mío. Perdona nuestros pecados. Nos humillamos delante de ti, Señor. Perdona nuestras ofensas y nuestras faltas. Y límpianos cada día de nuestra maldad, Dios mío. Señor, que el fruto de tu Espíritu cada día abunde más en nosotros. Ayúdanos a ser como tú, Señor. A ser santos como tú eres santo, Padre Santo. Gracias por este privilegio, por esta bendición que nos has dado esta mañana, Señor, de estar aquí en el templo, Señor. Y es un gozo inexplicable, Señor. Son muchas emociones, Dios mío, porque ante tu presencia nos emocionamos, Señor. Porque hemos visto tu gloria, Señor, y tus maravillas, y cómo has estado con tu iglesia, Señor, y la obra tan poderosa que tú haces. Y como eres un Dios de misericordia, de bondad y de amor, Dios mío. Paséate en medio nuestro en este día, Señor amado. Señor, yo sé que no estamos todos aquí, hay unos hermanos que nos están escuchando a la distancia. También te pido que te muevas allí, que tu presencia sea manifestada en cada hogar, Señor amado. Paséate en medio nuestro y haz lo que tengas que hacer, Señor. Quebranta nuestros corazones, Dios mío. Mira tu palabra que ahora va a ser expuesta, Señor, tu palabra que es viva
y eficaz y más cortante que espada de 2 filos, Señor. Que esa palabra nos traspase hoy el corazón, la mente, Dios mío, hasta la fibra de todos nuestros tuétanos, Señor amado. Usa al pastor, bendícelo, sigue usándolo, Señor, en esta serie que Él lleva de unos domingos, Señor, trayendo a tu iglesia, Señor, y que en nosotros no haya distracciones, que nuestras mentes estén cautivas, Señor, a atender solamente tu palabra en estos momentos, Señor amado, que podamos cada día glorificarte más, Dios mío, y añade a la iglesia los que se van a salvar, Señor. Oh, gracias, Dios mío, gracias por esta oportunidad, gracias por este privilegio, Dios mío, de estar aquí nuevamente, Señor. Te damos la gloria y la honra solamente a ti. Y yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Estoy feliz y estoy gozosa, hermanos. Qué hermoso estar en la presencia de Dios y poder cantarle, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo y Él se goza que le cantemos, y que yo creo que Él se tiene que alegrar que le digamos cositas bonitas, ¿verdad? Nuestro Dios, lo que sale de nuestro corazón, el agradecimiento, el amor y todo eso que sale de nosotros hacia Él por la obra tan grande que ha hecho en nosotros. Que el Señor les bendiga, y voy a dejar al pastor con nosotros. Gloria a Dios, aquí estamos, hermanos, en el nombre de Jesús. Qué bueno que estamos aquí contentos, amén. Gloria a Dios. Pues, hermanos, bien contentos por haber cantado las alabanzas al Señor. Pues mire, vamos a considerar la palabra de Dios también. No sé si quizá está haciendo un poquito de feedback el micrófono, yo creo, en vivo aquí, hermanito. Amén, gloria a Dios. Amén, amén, amén. Ahí está, amén. Gloria a Dios. Pues mire, vamos a estar en la serie que estábamos predicando en el libro de los Hechos. Amén. Vamos a estar en la exhortación número 8, basado en el libro de los Hechos. Vamos a estar en el capítulo 7. Amén. El tema es Israel rechaza a Jesús por última vez. Recuerde que habíamos estado explicando, hermanos, que el asunto con el libro de los Hechos es que comienza hablándole a quiénes primero. A los judíos. Acuérdense que Cristo vino a lo suyo, y Cristo quería darle oportunidad a lo suyo. Amén. Porque para eso Él vino. Porque Él le encomendó, ¿verdad?, la palabra de Dios, y le expuso las promesas, amén, sobre un reino y sobre un rey eterno. ¿A quiénes? A los judíos. A Israel propiamente. Pero Israel continuamente había sido apóstata como pueblo. Y hay que hacer una diferencia cuando nosotros hablamos sobre alguna persona. Por ejemplo, si hubiera una persona sentada aquí y dijéramos, esta persona pues es cristiana, es creyente porque ha confesado a Cristo como Salvador. Otra persona, muy seguramente cualquier otra, que no haya recibido a Cristo, que no haya aceptado a Cristo, pues no es creyente. Una es salva y la otra no. Hablando de una persona y de otra persona. Pero cuando vayamos aquí al libro de los Hechos, capítulo 7, Lucas va a estar refiriéndose, especialmente cuando vayamos también al capítulo 11 de Romanos, porque vamos a estar allí hablando sobre cómo es que nosotros somos injertados, ¿okay? Los creyentes. Es importante para que podamos entender bien lo que dice Hechos 7. Pero especialmente cuando vayamos a Romanos, ¿okay?, allí no está hablando de individuos, allí está hablando de pueblos, de 2 pueblos. Un pueblo judío y un pueblo gentil. Nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos. Cuando habla de que si los judíos se cortaron y se injertaron los gentiles, no está hablando de un individuo o 2, está hablando de unos pueblos en colectivo. Porque como usted sabe, cuando se dice de momento, pues se le predicó el evangelio a los gentiles para que los gentiles sean salvos, no quiere decir que todos los gentiles van a ser salvos. ¿Quiénes van a ser salvos? Los que crean en el Señor Jesucristo. Amén. Entonces cuando dice, pues entonces Dios sujetó en desobediencia a Israel. ¿Qué quiere decir? ¿Que todos los de Israel, los judíos, son desobedientes? No, no todos, pero en su gran mayoría en el colectivo. Todavía, hoy día, muchos judíos, ¿verdad?, siempre es un grupo pequeño, pero han confesado a Cristo como Salvador. Amén. Así que, para diferenciar cuando vayamos allá. Lo que vamos a ver ahora en el capítulo 7 de los Hechos, sin embargo, se le puede decir que es esa última oportunidad
cara a cara, para que específicamente estos líderes que decían llevar la verdad, amén, del pueblo judío, pudieran oír y ver la verdad de Dios a través de Cristo y darle, como quien dice, otra oportunidad más al pueblo de Israel. ¿Para qué? Para que creyeran en Cristo Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver que lamentablemente no creyeron en Cristo tampoco en esta ocasión. Pero entonces es bien importante que miremos cuál fue el mensaje que Esteban les llevó en esa ocasión. Porque Esteban es el protagonista, es el portavoz, es el predicador que Dios usó ese día para que entonces el pueblo de Israel, los judíos, sus líderes, escucharan el mensaje que Dios les traía. Y les dio ahí una última oportunidad. Pero como no podemos dejarlo ahí, ¿verdad? Porque obviamente yo le podía resumir. Pues mira, hermano, Israel escuchó la palabra de Dios y la rechazó de nuevo. Estamos despedidos, pero eso no es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Tenemos que ir a la palabra porque es importante que nosotros veamos qué fue lo que Dios le dijo a este pueblo de Israel a través de Esteban. ¿Okay? ¿Por qué ellos llegaron a matar a Esteban? Entonces, nosotros tenemos que examinar bien nuestro corazón, porque no estamos diciendo que ahora vamos a matar al que nos vaya a predicar, eso no es lo que estamos diciendo. Yo le puedo decir, hermano, tenga cuidado que usted no vaya a matar al que le vaya a predicar. Pero dice, pero pastor, ¿cuándo yo voy a hacer eso alguna vez en la vida? ¿Verdad? No es eso lo que debemos estar diciendo. Pero tenemos que examinar bien qué era lo que estaba pasando en el corazón de estos judíos, que fue como que aumentando ese deseo carnal, ¿verdad? Y que miremos cómo ellos contendieron contra la verdad, para no caer en su misma etapa. ¿Por qué? Porque nosotros como creyentes, ¿okay?, podríamos estar contendiendo con cosas que el Espíritu Santo de Dios nos dice. Amén. Y tenemos que, aunque nos dé trabajo, tenemos que confesarla y tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Amén. Precisamente. Y haciendo eso, pues nosotros pues tenemos entonces que considerar lo que el Espíritu Santo nos dice y no ser rebeldes contra el Espíritu. Porque nosotros podemos tener muchas nociones y podemos tener muchas cosas que en nuestra vida, ¿verdad? Costumbres, buenas o malas, ¿okay?, pero que a la luz del Señor pues no son buenas. Inclusive puede haber ministerios que el Señor nos esté encomendando, confirmado y requete confirmado a través del Espíritu Santo, pero nosotros no quisiéramos. Amén. Así que para que no caigamos en la misma dureza de corazón. Por eso es que es importante que después de considerar brevemente el capítulo 7 de Hechos, vayamos al capítulo 11 de Romanos. Porque es importante que allí veamos la parábola del olivo bueno y el olivo que no servía para nada. ¿Okay? Ya usted sabe quién era el que no servía para nada. Si usted piensa que era Israel, es al revés. ¿Amén? Pero entonces hicieron algo para que sirviera. Vamos a ver ya mismo, es importante, ¿verdad? Porque yo creo que esa parábola se explica sola después que hayamos ido a Hechos capítulo 7. Amén. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Aquí en Hechos capítulo 7, gloria a Dios. El contexto: Esteban es acusado de predicar la palabra del Señor, es acusado falsamente y es traído adrede de parte de Dios delante de los líderes con la única intención de que Esteban les predicara a Cristo nuevamente. Esteban pagó con su vida, lamentablemente para los judíos, el predicarles el evangelio ese día allí. ¿Okay? Y vino a ser literalmente el primer mártir de la iglesia. Después de él vendrían muchos más hasta el día de hoy. Amén. Hasta el día de hoy. Algunos dirán, pero Ananías y Zafira no. Ananías y Zafira no fueron mártires, ¿verdad? Ellos fueron castigados por el Señor. Eso es una cosa diferente. Ahora, y ese es el contexto, ¿verdad?, de los que vemos. Para que ustedes puedan ir viendo más adelante, al final dice, y pusieron las ropas, ¿verdad?, de Esteban a los pies de un muchacho que se llamaba Saulo. A través de las ilustraciones que vamos a ir compartiendo, que siempre le ponen como que la misma ropa para que uno vea quién es delante de todo, es este varón que está aquí. Saulo de Tarso. No menciona nada más de Saulo. Más adelante, Saulo va a ser el apóstol a los gentiles. Pero cuando estamos aquí, estaba perdido irremediablemente, a menos que no fuera por Cristo Jesús. Es bien importante que usted considere esto, porque uno de los que tramó y aprobó, y estoy seguro
estoy seguro, delató a Esteban, fue este mequetrefe que se llamaba Saulo de Tarso. ¿Okay? Pero manténgase en su mente para que usted vea cuán misericordioso es el Señor. Amén. Así que vamos a considerar la palabra del Señor en unos cuantos puntos bien breves, hermanos, porque queremos hacer más hincapié en la parte en Romanos 11. Pero es importante que vayamos en unos pedacitos de qué fue lo que le dijo Esteban a los judíos. Amén. Bien importante. Bien importante. Y usted va a ver que él hace un recuento de la historia del pueblo de Israel desde su comienzo, desde Abraham prácticamente, hasta el día donde estaban ese día allí. Así que vamos a ir a la palabra del Señor. Amén. Así que leamos los versos 51 al 60, pero después de ello refiérase, ¿verdad?, al principio del capítulo 7, pero para que usted vea el énfasis que le vamos a dar, vamos a leer los versículos 51 al 60 del capítulo 7, amén, de Hechos. Leemos de esta forma, dice, si quiere ponerse de pie, hermano, así mismo de una vez, en el nombre de Jesús. Estamos aquí, hermano, amén, en la casa de Dios, qué bueno. Dice, duros de cerviz todos, e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Señor, ahora bendice tu palabra y que a través de tu Espíritu Santo la podamos entender y la podamos poner por obra, mi Señor. Te damos gracias y ahora lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Se puede sentar, mi hermano amado. Amén. Ahora, vamos a ir, hermanos, por este bosquejo. Antes de ir finalmente a la porción final que acabamos de leer, cuando se sella el juicio de Dios sobre Israel. ¿Amén? Y después iremos a la porción que les mencioné en Romanos 11. Amén. Primero lo que le está contando, si usted va leyendo conmigo, ¿verdad? Y vamos a indicar uno que otro verso, ¿verdad? Desde el capítulo 7 al principio. Lo primero que le menciona a Esteban, cuando lo traen, ¿okay? Cuando lo trajeron, ¿verdad? Porque básicamente dice el verso, los últimos versos del capítulo 6, que sobornaron. ¿Te recuerdas esto? Estuvimos predicando esto el domingo pasado, sobornaron a unos para que dijesen que habían oído a Esteban hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios. Lo acusaron falsamente y entonces lo trajeron ante el concilio, ese concilio de 72 personas que representaban el conocimiento y la religión, ¿verdad?, que estaba supuesta a ser pura y sin mancha, pero que obviamente sabíamos que no lo era en el tiempo de los judíos. Allí trajeron a Esteban. Esteban, cuando le preguntaron, ¿esto que están diciendo de ti es así? Sabiendo ellos que era mentira. Para que usted vea, hermano. O sea, hay una predisposición de implantar la mentira, porque ellos sabían que era embuste lo que decían acerca de Esteban, pero como quiera tienen la fuerza de cara, la pantalla de mantener ese circo y decir, ¿es esto así? Sabiendo que no era verdad. ¿Ok? Y el verso 2 es que empieza la primera explicación de Esteban. Le dice, varones y hermanos y padres, dice, el Dios de la gloria se le apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia antes que morase en Harán. Amén. Aquí vemos, verán, esta ilustración a Abraham,
O sea, se llamaba Abraham al principio, después Abraham, padre enaltecido primero, y después Abraham, padre de una multitud. Y acá en la puerta de su tienda vemos a Sarai, ¿ok? A Sarai, su esposa, que después se llamó Sara, ¿verdad? Pues entonces Dios le habló a Abraham y le dijo, mira, de donde tú vives, ven aquí y yo te voy a mostrar a dónde tú vas a ir a vivir. Amén. Abraham se tomó un tiempo en llegar allá. Primero fue a un lugar que se llamaba Harán. No era la tierra de Canaán, no era la tierra de Israel como tal, pero era al norte, es lo que sería hoy, por ejemplo, Siria, ¿verdad? Y estuvo allí viviendo en un lugar que se llamaba Harán, ¿verdad? Y se llevó allí también a su padre, ¿ok? Y su padre eventualmente vivió con ellos allá hasta que murió. Cuando su padre murió, entonces fue que él continuó su viaje hacia Canaán como tal. Por eso dice el 4, salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, dice el 4, Dios le trasladó a esta tierra, o sea, donde estaban ellos en ese día, en la cual vosotros habitáis ahora, pero no le dio herencia en ella, porque en ningún momento le dijeron, Abraham, esta va a ser tu tierra. ¿Okay? Le dijeron, Abraham, vete de tu tierra y vente a esta tierra que no es tuya. Dice, pero Dios le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él. A quien Dios le prometió la tierra no fue a Abraham, fue a los descendientes de Abraham. Amén. Específicamente a los que vendrían a nacer de él. Y usted sabe la disyuntiva grande y la prueba grande para Abraham, que era ¿cuál? Que ellos eran viejos, su esposo y él, y no tenían hijos todavía. O sea, él no sabía cómo era que Dios podría cumplir esa promesa, porque para tener descendencia, claro, hay que tener hijos. ¿Ok? Cuando él aún no tenía un hijo, dice el verso 5. Y Dios le dijo así, dice el verso 6, que su descendencia sería una extranjera en tierra ajena y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Ok, vamos a explicar esto. Pero yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. ¿Qué le estaba diciendo Dios? La descendencia tuya, Abraham, ¿okay? Va a crecer, pero van a ser esclavizados en otra nación. Pero yo voy a castigar a esa otra nación. ¿Qué está hablando? Está hablando de los descendientes de Abraham, o sea, el pueblo de Israel, los hijos de Jacob, que irían a vivir a Egipto, que se nos narra al final del libro de Génesis. Y la salida del pueblo de Israel de Egipto se nos narra en el libro de Éxodo, usted lo conoce. Amén. Y Dios enjuició a los egipcios por haber esclavizado por 400 y pico de años, aquí lo redondea a 400, son 430, ¿verdad? Lo redondea, explicando que Dios los enjuició o los enjuiciaría por eso. Él está recontando esto. ¿A dónde quiere llegar Esteban? Se va a ver a dónde es que quiere llegar Esteban, pero primero tenía que dar unos cuantos detalles, que todo esto, hermano, todos esos que estaban escuchando eso sabían esto de memoria, se lo sabían de memoria. Él los estaba llevando para que ellos vieran, y vieran, te va a ver ya mismo, que lo que ellos se sabían disque de memoria, la historia de nosotros, la sabemos de memoria mejor que tú, dirían ellos, pero para que vieran que no es conocerse la historia, ¿okay? Es que si mis antepasados hicieron un montón de disparates y no tuvieron temor de Dios, yo no puedo hacer igual que ellos. Eso es lo que los quería llevar Esteban, porque eso es lo que ellos estaban haciendo hasta ese momento. En Puerto Rico pasa lo mismo, hermano. Personas que usted le habla y dice, no, que toda mi familia han estado en la religión del pueblo, en el catolicismo y tenemos 500 años de evangelio en Puerto Rico. Mentira, aquí no ha habido 500 años de evangelio. Aquí empezó a haber el evangelio al principio de los 1900. Porque antes no era evangelio, antes había idolatría. Idolatría sí ha habido, 500 años. 500 años de amapucho idólatra, eso sí ha habido. Pero yo no puedo decir entonces que como ay bendito, mira que yo saqué las mismas orejas que mi bisabuelo, pues por lo tanto yo voy a imitar, lo voy a imitar en todas las porquerías que creía mi bisabuelo. Porque si estaban equivocados, pues yo no puedo decir, yo voy a honrar a mi bisabuelo a creer lo mismo disparate que él creía. ¿Ok? Yo puedo examinar a mi familia en muchas formas. Ellos eran personas que eran religiosos de nombre, como la inmensa mayoría, religiosos de nombre, que en la hora de verdad, que era todo el tiempo,
estaban haciendo y deshaciendo como hacía cualquier hijo del mundo. Pues por lo tanto, no había nada imitable en ellos. ¿Cómo yo voy a decir que viva la tradición y voy a hacerlo? Entonces, estos que escuchaban estaban viviendo en la tradición. Y ellos valoraban la tradición de los ancianos. La interpretación que algunos allá que enseñaban cuando estuvieron cautivos eventualmente en Babilonia, pues allá le dieron una interpretación a la ley, los cautivos en Babilonia, que estaban allí primero porque eran desobedientes a Dios, entonces ellos se van a poner a interpretar la ley, la cual nunca obedecieron. Ahí usted ve cómo es la necedad de la gente. Y de ahí sacaron un libro de reglas que es cómo se debe interpretar la palabra de Dios. O sea, como si fuera un catecismo, como un cursillito. Entonces tú no podías ir a interpretar la palabra del Señor. No, porque el anciano tal la interpretó de esta forma. Eso es lo que se llama el Talmud, ¿verdad? Y la Mishnah, que yo le he mencionado muchas veces. Pues todos estos que estaban aquí, hermano, estos que estaban aquí, eso era lo que les gustaba. Este era un general, Saulo de tal, era un general, sabiendo los detalles de la ley para hacer como los ancianos habían hecho. Y el sumo sacerdote, también, ¿ok? Pero eso no quería decir que fueran creyentes, ¿está bien? Entonces, a donde les quiere llevar aquí Esteban es diciendo, ¿ustedes recuerdan de Abraham? Abraham fue que le prometieron esta tierra donde estamos nosotros ahora. Y a Abraham le prometieron a su descendencia, le prometieron esta tierra. ¿Ustedes son descendientes de Abraham? Ah, pues por eso, esta tierra es de ustedes, ¿ok? Y entonces en el verso 8 le dice, y le dio a Abraham el pacto de la circuncisión. O sea, los varones se circuncidarían al 8º día como señal de que habían hecho un pacto con Dios. ¿Cuál pacto? Pues que Dios les había prometido que Él sería su Dios, ellos serían su pueblo y les había dado esa tierra, ¿verdad? Y esa era la señal, ese era el compromiso, ese era como el firmar del pacto. Y dice, pero después de eso, Abraham tuvo hijo y se llamó Isaac, dice el 8, ¿verdad? Y le circuncidó al 8º día, según el pacto que había hecho con Dios. Entonces Isaac tuvo a Jacob, ¿ok? Y Jacob tuvo a los 12 patriarcas, a Rubén, a Gad, a Manasés, a José, a Benjamín, y todos ellos, los 12 hijos de Jacob, que se convirtieron en las 12 tribus de Israel. Lo conocemos ya. Dice, los patriarcas, fíjate, dice, los más grandes, los patriarcas, movidos por envidia, dice el verso 9, ¿ok? Eventualmente, vendieron a José para Egipto. Así que primero les dice, nosotros todos somos sodomitas y estamos aquí confiando en esto. Ustedes saben, son hijos, yo soy hijo de Abraham, estamos aquí. Pero eventualmente esos que salieron de Abraham, ¿ok? Que terminamos hasta donde está la historia, los 12 patriarcas, esos 12 patriarcas no eran ningunos santos, ¿verdad? Como que dice, pero déjeme seguir la historia, es lo que él quería decir, ¿ok? Dice, y entonces estos 12, ¿verdad? Estos 12 patriarcas, movidos por envidia, dice el verso 9, vendieron a José, que era su hermano, el penúltimo, ¿verdad? No el menor, casi el menor. Y lo vendieron a Egipto, pero Dios estaba con él. Usted conoce la historia. Por envidia de que José, Dios le hablaba y le había revelado esas profecías a sus hermanos, pues le tomaron envidia y le dijeron, este se cree que va a ser rey sobre nosotros. Y entonces lo cogieron, agarraron un día, que su papá no estaba, porque estaban lejos por allá con las ovejas de su papá, y vieron que pasaban unos madianitas, que eran, ¿verdad?, extranjeros, mercaderes, y dijeron, vamos a venderle a estos madianitas. Antes lo habían echado en una cisterna seca. Dijeron, vamos a hacer una cosa, vamos a venderlo mejor. Lo agarraron y lo vendieron. ¿Y usted sabe la historia? ¿Qué? Dios, dice, le libró de todas sus tribulaciones, porque Dios estaba con él, dice el verso 9. ¿Con quién? Con José. Y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto. Usted conoce la historia, Esteban la va resumiendo, pero usted conoce el asunto de cuando él estuvo en la cárcel, de cuando estuvo en la casa de Potifar, de cuando le reveló los sueños de Faraón, de los 7 años de vaca flaca, de vaca gorda. Usted sabe todo eso. Que entonces cayó gracia en los ojos de Faraón, y Faraón le puso segundo en Egipto. Justo después de Faraón, el más que mandaba en Egipto era José. Dejó de haber tirado una cisterna seca de un esclavo vendido a lo mejor por 30 pesos, pues ahora era segundo en Egipto, porque Dios estaba con él. ¿Okay?
y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Y vino hambre entonces sobre toda la tierra de Egipto, usted conoce esto, y Canaán, y grande tribulación. Amén. Y nuestros padres, o sea, los patriarcas, los traidores, no hallaban alimentos. Pero cuando oyó Jacob, su papá y sus hijos, que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres, o sea, a las 12 tribus, a los patriarcas, la primera vez. Y compraron en Egipto, ¿okay? Y José se quedó con Benjamín allá, para asegurarse que regresaran a buscar a su hermanito. Y a la segunda, dice el verso 13, José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón entonces el linaje de José. ¿Quién era José? Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. O sea, trajo a su papá y a todos sus hermanos, todos ellos para acá, la familia y todo. Y así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y donde sus padres, o sea, como dicen nuestros padres, son los 12 patriarcas. Murieron todos allí. José murió en Egipto, Benjamín, todo el mundo murió en Egipto, porque pasaron 400 y pico de años allá en Egipto. Entonces, dice el 16, los cuales fueron trasladados a Siquem, fuera de Egipto, y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquem. O sea, está dando la historia. Pero mira la parte importante. Cuando habla de José, si uno no se puede mirar bien el texto, José tenía muchos parecidos con Cristo Jesús. Acuérdense que lo que está tratando es decir, miren, me podrán rechazar a mí. Ustedes rechazaron también a Juan el Bautista. Pero el verdadero problema de ustedes es que están rechazando a Cristo Jesús. Y aquí les está detallando lo que pasó con José, como si ellos no supieran su historia, la historia de José, para que ellos vieran, ¿verdad? Hay un paralelo entre el rechazar a Cristo y cuando sus antepasados rechazaron a José. ¿Okay? Y usted lo va a ver claramente, ¿verdad? Y no lo vamos a ir en detalle porque esto es casi un curso cuando usted viene a ver, pero vamos a ir a algunos detallitos. Por ejemplo, ¿qué semejanza tiene José a Cristo? Su padre lo amaba. ¿Okay? Amén. Eso es obvio. Pero sus hermanos lo aborrecían. ¿Se acuerda que a Cristo decía, ni aun sus hermanos creían en él? Lo decían los evangelios. Sus hermanos lo envidiaban a Jesús y también envidiaban a José. Lo vendieron por el precio de un esclavo, a José y a Jesús también. Amén. Lo humillaron a los dos como sirvientes. ¿Okay? A Jesús y a José. Lo acusaron falsamente a José. Amén. Y a Jesús también. Lo exaltaron y lo honraron a José y a Jesús también. La primera vez que se presentó a sus hermanos, a José, ellos no le reconocieron, no sabían quién era. Cuando Cristo se presentó a su familia, tampoco ellos le reconocieron, lo despreciaban. No estamos hablando de su madre, estamos hablando de sus hermanos en general. José también se rebeló la segunda vez, cuando fueron a buscar comida a Egipto por segunda vez. Ahí sí, ellos le reconocieron, aunque él dijo, yo soy José. Y ellos, ¿te imaginas cómo sería eso? Ellos como que no podían comprender. Cristo, ¿verdad?, se reveló a sí mismo esa vez también. Inclusive, se entiende, ¿verdad?, que este Santiago que escribe era hermano de Jesús. Amén. Era Jacobo, hermano de Jesús. También hay otro paralelo, que aunque lo rechazaron sus hermanos, ¿verdad?, eventualmente tomó una esposa gentil. José se casó con una egipcia. ¿Y cuándo fue que se casó Cristo? Pues con una esposa gentil, con la novia de Cristo, que es su iglesia, que es gentil. ¿Va viendo? Hay un paralelo ahí también, hermano. O sea que la figura de José era como un anticipo a la vivencia de Cristo. Rechazaron a José en su tiempo, pues estaban los judíos rechazando a Cristo en su tiempo también. Ese es el primer punto. Y ellos lo sabían, que por ahí era que iba Esteban. Así que ese es el argumento de Esteban. Allá trataron los patriarcas a José de la misma forma que ustedes están tratando a Cristo y me están tratando a mí. Y de hecho, y trataron a Juan el Bautista también. Pero no termina ahí. Cuando va al verso 7 en adelante, hermano, déjame ir un momentito más adelante. Si vamos, bueno, más allá del 7, ¿verdad? Vamos entonces a... Sí. Verso 20.
Dice, en aquel tiempo nació Moisés, amén, en Egipto, y fue agradable a Dios, y fue criado 3 meses en la casa de su padre. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo los egipcios habían mandado a matar a todo varón israelita que naciera. Pues la mamá escondió a José, ¿verdad? A Moisés, para que no lo mataran. Pero como usted sabe la historia, ¿verdad? Dios tuvo gracia sobre Moisés, y aunque estuvo expuesto a la muerte, dice el 21, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. ¿Recuerda? La historia de, por eso que las canastillas le llaman el Moisés, porque ahí fue que pusieron a Moisés y flotó en el agua y lo encontró. Mira, la hija de Faraón, pero todo era, ¿verdad?, como conducido por el Señor. ¿Ok? Dice, y fue enseñado, el 22 dice, en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Amén. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, porque estaba en el palacio. Entonces fue a ver a su familia, a su parentela. Y cuando vio que era uno maltratado, recuerda que un egipcio estaba golpeando a un israelita, hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Aquí infiere que él mató al egipcio y lo escondió. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, o sea, de que Dios lo llamaría a ellos. Mas ellos no lo habían entendido así. Verso 26 dice, al día siguiente se presentó a uno de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones hermanos, ustedes son hermanos, ¿por qué os maltratáis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto a ti por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. ¿Ok? Y por ahí sigue diciendo que le dio eventualmente, se le apareció un ángel en la zarza de fuego y allí Dios lo llamó, ¿ok? Y le dijo, tú vas a ir, ¿verdad?, a Egipto y yo te voy a usar para sacar a mi pueblo de Egipto. Pasaron 40 años más, ya Moisés tenía 80 años cuando eso comprendió. En el verso 35 Moisés le dice, Señor, a mí me rechazaron ya allí. ¿Cómo yo voy a ir otra vez si ya me rechazaron? Ya ellos no me quieren que yo sea gobernador ni juez sobre ellos. ¿Ok? Pero entonces lo envió Dios como quiera, porque Dios estaba con él. ¿Ok? Y en el 36 dice, y Moisés los sacó de Egipto como instrumento de Dios, ¿verdad? Hizo prodigios y señales en la tierra de Egipto y cruzó el Mar Rojo y en el desierto estuvo por 40 años. Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, el Señor le va a levantar un profeta a ustedes de entre nuestros hermanos como a mí, y a él oiréis. ¿Okay? Pausa. Moisés fue rechazado también eventualmente por el pueblo de Israel, ¿verdad? Mira la similitud que hay entre Moisés y Cristo. Había entre José y Cristo, pero entre Moisés y Cristo también. Los dos fueron perseguidos y casi los matan cuando eran niños. De hecho, Jesús, ¿verdad?, con María y José huyeron a Egipto también. O sea, eso no es de casualidad, hermano. El Señor tenía todo eso planeado para que nosotros pudiéramos verlo. Exacto. Porque Herodes mandó a matar a los niños. Pues Faraón mandó a matar a los niños también. Era exactamente lo mismo. ¿Ok? Rechazó el mundo, los dos, para salvar a su pueblo. El Señor se dedicó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Moisés no tuvo agenda propia. Moisés lo que quería era hacer la voluntad de Dios también. Amén. La primera vez que el Señor Jesús intentó, ¿verdad?, presentarse a Israel como el Salvador, lo rechazaron hasta el día de hoy. ¿Por qué? ¿Va a haber una segunda vez? Pues claro, recuerda lo que hemos estado estudiando en Apocalipsis. Dios se le va a revelar a ellos por segunda vez. En esa segunda vez, el velo de sus ojos va a ser quitado, hermano. Eso va a ser tremendo. Pero eso no ha ocurrido todavía. Pero la primera vez también rechazaron a Moisés cuando dijeron, ¿qué tú crees que manda? ¿Nos va a matar a nosotros como mataste al egipcio? ¿Ok? Eventualmente Moisés se hizo pastor de ovejas, las ovejas de su suegro. Pues el Señor es el pastor de los pastores. Amén. Tomó esposa gentil, Moisés, en ese periodo durante el rechazo que experimentó. Pues el Señor también tomó esposa gentil cuando su pueblo lo rechazó. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Amén. La esposa gentil, la iglesia. Pero la segunda vez sí recibieron a Moisés. Pues la segunda vez Israel va a recibir a Jesús. Esa segunda vez no ha llegado aún.
Eventualmente, Moisés fue usado por Dios para librar a su pueblo de la esclavitud mediante la sangre del Cordero. El Señor, amén, compró a la iglesia, a su esposa, con su sangre, ¿verdad? Porque Él es el Cordero, el que predicaba Moisés, amén. Moisés fue profeta, el Señor Jesús fue profeta, ese fue el que profetizó Moisés allá en el Éxodo, específicamente en el capítulo 18, versos 15 y 18. Dios le va a levantar un profeta, como que dice, el profeta, como que dice, el que le va a traer la palabra de Dios, asegúrense de escucharlo. También fue sacerdote, Moisés, de la tribu de Leví. Pues el Señor Jesús es el sacerdote, Él es nuestro sacerdote, amén. Y también fue rey de los judíos, y el Señor es el Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, y de estos son unos cuantos, hay montones de paralelos más entre Moisés y Jesús. Rechazaron a José. Esteban le dice, y rechazaron a Moisés. A rechazar a José y a rechazar a Moisés, estaban rechazando la voluntad que Dios les traía a ustedes. Van viendo cuál es la verdadera historia nuestra. Era lo que le estaba diciendo Esteban a estos varones. ¿Ok? Entonces, eventualmente, ¿verdad? Él los va a llevar al verso 42. Rechazaron a José, rechazaron a Moisés, pero después de José y Moisés vinieron los profetas, montones de profetas, grandes, pequeños, jóvenes, viejos, infinidad de profetas. En el verso 42, él le dice, y Dios se apartó, Él los entregó a que rindiesen, está hablando del pueblo de Israel, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, o sea, a los astros y todas estas tonterías que la gente le rinde culto. Dice, así está escrito en el libro de los profetas, dice, ¿acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Cuando el pueblo de Israel venía en el desierto peregrinando. Dice, antes bien, llevasteis el tabernáculo de Moloc. Moloc era donde se sacrificaban los niños vivos. Y la estrella de vuestro dios Renfán, que era un dios ídolo de la gente de Moab. O sea, ustedes dicen que ustedes adoraban a Jehová en el desierto, pero ustedes lo que estaban era adorando pichones e ídolos allá en el desierto. Dice, figuras que ustedes hicieron para adorarlas, pues os transportaré pues más allá de Babilonia. Esta profecía es del profeta Amós, que le estaba diciendo, miren, ustedes son idólatras hoy. Eso fue antes de que se los llevaran cautivos para allá, para Babilonia, ¿okay? En el segundo cautiverio. Pero Amós les dice, ustedes dicen que yo podría decir que ustedes son idólatras hoy, pero ustedes siempre han sido idólatras. Amén. Desde que venían andando por el desierto son idólatras. Lo que pasa es que son hipócritas. Pues el Señor ya se cansó, el Señor los castiga. Se los llevaron presos a Babilonia. Nosotros conocemos eso, estuvimos estudiándolo en estos pasados meses también. ¿Okay? Pero entonces, Él les dice, vuestros padres tuvieron el tabernáculo del testimonio. Amén. Que era aquella tienda de campaña donde se ponía el arca del pacto que Dios había hecho con Moisés. ¿Okay? Dice, el cual, dice 45, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles. O sea, eventualmente Dios cumplió su promesa a través de Josué y conquistaron esta tierra donde nosotros estamos hoy. ¿Okay? Y allí pusieron el tabernáculo y allí pusieron el arca del pacto. Y Dios arrojó, ¿okay?, a los gentiles que vivían en esta tierra, ¿okay?, desde los días de David hasta hoy, como que dice, aquí estamos nosotros, ¿verdad? Amén. Entonces, dice, y David, menciona a David también en el verso 45 y en el 46, dice, David halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Pero dice, David dijo, yo tengo una casa bien bonita que construí por la gracia de Dios, pero mi Dios Jehová no tiene casa, porque lo que está es en una tienda de tela. Yo quiero hacer una buena casa, Jehová. ¿Se acuerda aquello? Dice, pero Salomón fue el que le edificó casa, porque el Señor permitió que fuera Salomón. Usted conoce eso. ¿Ven? Todo eso lo conocían los que lo estaban escuchando, hermano. Ahora dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿cómo ustedes me van a edificar casa? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Ahí para. Hasta ahí va, él va reseñando. El versículo 50. Mire lo que le dijo.
Todos somos hijos de Abraham. Y dirían ellos en su corazón, amén, amén, amén. Pues los antepasados suyos rechazaron a José. Amén. Los antepasados suyos rechazaron a Moisés. Los antepasados suyos rechazaron a los profetas. Ustedes rechazaron, lo sabían, a Juan el Bautista. Ustedes rechazaron a Jesús, del cual José y Moisés eran comparación. ¿Ok? Esa es la historia que él les está llevando. Y por eso en el verso 51 que leímos hace un ratito, él le da el macetazo final. Y le dice, duros de cerviz. ¿Sabe lo que es eso? Que cuando al buey le ponen el yugo, cerviz es aquí el cuello, el pescuezo, si se trinca así. A mí no me va a poner el yugo. No se dejan poner el yugo. ¿Para qué es el yugo? Porque el dueño quiere ponerle al buey el yugo para llevarlo por donde tiene que llevarlo. Y dice, duro de servicio, ustedes son una jese, le está diciendo. Una jese de las malas, de las brutas, bien brutas. Que no saben que Dios mismo quiere llevarlo por el camino que hay que llevarlo y ustedes no le da la gana, es lo que le está diciendo. Estoy seguro que ya estarían encendidos en candela, esa gente que está escuchando allí. Como se ilustraba, ¿verdad? ¿Se acuerda la hermana que nos vio así con la cara así de coraje? Entonces son incircuncisos de corazón y de oído. Porque ellos todos, esos varones, estaban circuncidados físicamente. Pues porque decían que eran hijos de Abraham. ¿Qué varón hijo de Abraham no estaría circuncidado, que tuviera respeto propio, tuviera autoestima todo el mundo? Claro, pero él les dice, la circuncisión está en su carne, pero mira, le dice, el problema que ustedes tienen es que están incircuncisos de corazón, o sea, el corazón suyo está perdido y sus oídos también, porque ustedes no creen la palabra de Dios ni tienen oídos para querer escucharla tampoco. ¿Okay? Así como vuestros padres estaban resistiendo al Espíritu Santo, ustedes también. Ahí le dijo la sentencia. Y por ahí sigue diciendo, ¿y a cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? ¿Ok? Y mataron a todos esos que anunciaban la venida del justo, o sea, de Cristo. Porque a ese mismo Cristo ustedes le entregaron y le mataron, dice el verso 52. ¿Okay? Y recibieron la ley por medio de los ángeles y tampoco la guardaron. Y entonces ahí, oyendo estas cosas, dice, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Y le querían, ¿verdad?, matar a este pobre muchacho. Dice, pero Esteban, dice, lleno del Espíritu Santo, dice, puso los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios, dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. O sea, él vio allá arriba, porque ¿dónde está Jesús hoy, hermano? Está a la diestra de Dios. Todo eso es real, todo eso que vio Juan en el Apocalipsis. Eso no es que va a ser así después, no, eso es así ahora. Juan vio, pues, ¿cuándo lo vio Juan? Hace 2000 años Juan lo vio y estaba igual. Allá él vio al Cristo resucitado de la gloria, a un cordero como inmolado, amén. Lo vio allí centrado a la diestra de Dios, esperando que todos los eventos aquí en el mundo terminen de pasar, para entonces él venir por segunda vez, amén, en poder y gloria. ¿Usted lo vio? Estuvimos hablando de eso el martes pasado. Ahora, dice que vio al Señor Jesús, estaba a la diestra de Dios. Y él dijo, he aquí veo los cielos abiertos, le dijo a ellos, y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Obviamente, la inferencia que está diciendo aquí es que estaba parado a la diestra de Dios, no sentado, parado a la diestra de Dios. Y eso tiene un significado también. El significado propio de no estar sentado, sino estar parado, es como que había algo pendiente que hacer, ¿verdad? Y muchos que interpretan esta porción de la Escritura dicen, ¿por qué estaría parado Cristo en lugar de estar sentado al lado del Padre? Pues obviamente por esto que estaba pasando aquí. Esto que estaba pasando aquí. ¿Verdad? Lo que estaba pasando ese día allí con Esteban, ¿ok?, es que Cristo estaba prestando atención a lo que Esteban estaba declarando acerca de él. Amén. Y muchos piensan, ¿verdad?, que como se hacía en los juicios de antes,
el testigo en contra de las personas, el testigo del pueblo, se paraba delante del juez, ¿verdad? Paraba al lado del juez para declarar la verdad. Pues allí está Cristo parado al lado de Dios el Padre, ¿verdad? Como que dice, los judíos pensaban que tenían un tribunal allá abajo, pero el verdadero tribunal estaba allá arriba en el cielo, ¿eh? Y el testigo fiel, el Señor Jesucristo, se había parado, amén, a la diestra del Padre diciendo, lo que dijo Esteban es la verdad. Por eso es que más adelante dice Señor Jesús, porque él está viendo al Señor. Amén. Él está viendo al Señor. Y cuando le dice, no les tomes en cuenta este pecado, es porque él ve que Cristo estaba allí sentando justicia, sentando juicio sobre estas personas. Él diría, Señor, no le tomes en cuenta este pecado, como dice, no los destruyas ahora. Como quien dice, no los destruyas ahora. Porque yo estoy seguro que en la mente de Esteban, todavía, y él estaba claro, todavía faltaba algo, unas cuentas que el Señor tenía que ajustar con Israel. Y todavía el día de hoy las tiene que ajustar. Por eso es que propiamente nosotros tenemos que separar, hermano. Una cosa es el pueblo de Israel y otra cosa es la iglesia. El Señor tiene en remojo al pueblo de Israel, que están en desobediencia todavía, y todavía están, mira, cegados. Pero el Señor entonces dispuso, en lugar de establecer el reino con Israel, como lo hemos visto, dispuso casarse con una esposa gentil, con la iglesia, que todavía no se ha casado, está desposado, está comprometido, y no hay quien lo descomprometa, amén, para eventualmente casarse en la boda del Cordero. ¿Por qué? Porque los primeros invitados, el primer convidado, su pueblo, Israel, no quiso. Pues entonces él buscó un pueblo que sí quisiera. Nosotros que estamos acá. Toda la iglesia, todos los que son iglesia en el mundo, todos los gentiles, e incluyendo los poquitos judíos que han creído, son esa iglesia, hermano. La novia de Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Así que Esteban sabía que Dios tenía todavía un propósito con Israel. Lo que Esteban no necesariamente podía estar comprendiendo era los eventos que se iban a desarrollar después de que él muriera. Que usted lo va a ver, el Señor le da la oportunidad a los gentiles, a nosotros, amén, a los que les recibieron, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que ahí era el momento, hermano, cuando ellos decían que le apedreaban a Esteban y pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿Ok? Y mientras apedreaban, dice, él invocaba a Esteban y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y lo estaban matando a pedradas. Esa era la forma de ejecución capital que se usaba en Israel. ¿Ok? Y ellos se adjudicaban el derecho y la justicia. Este concilio de 72, ellos habían determinado. Y los romanos, fíjense cómo es esto, los romanos habían dispuesto que para asuntos capitales los únicos que podían ejecutar eran los romanos, por eso fue que habían llevado a Jesús delante de los romanos. Pero también violaron la ley romana y la ley de Dios y cuanta ley había. ¿Por qué? Porque eran tan soberbios en decir que ellos tenían la verdad, que no podían comprender nada diferente, hermano. Y este es el peligro y el engaño de la soberbia. A veces uno puede tener soberbia en el corazón y cualquiera por ahí le puede decir algo a uno que sea verdad y uno no lo quiere creer. Toda esta gente estaban de esa misma forma, hermano. Entonces, ¿qué pasó? Cuando lo apedrearon, Esteban mismo dice que le pidió al Señor Jesús que no tomara en cuenta este pecado. Igual que el Señor Jesús, ¿verdad? Dijo, hay un paralelo también, usted dirá, pastor, José con Cristo, Moisés con Cristo y Esteban con Cristo también. Esteban fue mártir por traer la verdad, pues Cristo también. Y Esteban pidió, Señor, ¿verdad? No les tomes en cuenta este pecado, perdónalos porque no saben lo que hacen, pues lo mismo pidió Esteban, para que usted vea. Amén. Pero los dos estaban llenos del Espíritu Santo también. Y habiendo dicho esto, oye, ¿por qué se durmió y se murió? Porque va a despertar un día, hermano. ¿Verdad? Pablo, cuando explica sobre el rapto, dice, todos nosotros dormiremos.
Amén. Y quizás en un momento dado dice, no todos dormiremos. O sea, ¿por qué? Porque si Cristo viene y estamos vivos, Cristo viene a buscar su iglesia y estamos vivos, pues usted no va a dormir. O sea, a morir, como le llamamos. Pero todos seremos transformados a la imagen de Cristo Jesús. Amén. Así que por eso es que no le dice murió. Porque la palabra morir, literalmente, cuando se usa según la Biblia, es como que cuando se murió y se chavó. Pero Esteban no se murió y se chavó. Esteban se murió y se salvó. Esteban murió y mejoró. Amén. Por eso es que la Biblia dice, durmió. O sea, la palabra que utiliza Lucas es durmió. Ahora bien, Israel acababa de rechazar por última vez, la última oportunidad. ¿Por qué sabemos que es la última oportunidad? Porque de aquí en adelante usted ve que el énfasis de la predicación del Evangelio se torna a los gentiles, se torna primero a los samaritanos. ¿Habrá alguien más basura a los ojos de los judíos que los samaritanos? Pues el Señor, como dice, le da duro, le dice, mira a quién le vamos a predicar el Evangelio ahora. A los samaritanos. Y después de eso, a los que eran peores que los samaritanos. A los gentiles que no valían nada. Si los samaritanos no valían nada, los gentiles eran negativos. ¿Ves? Y a eso le predicó el Señor el Evangelio. Para que usted vea la transición. Y es rápido. En el capítulo 8, capítulo 9, ya el capítulo 10, se estaban salvando a los gentiles por paquete. ¿Por qué? Porque a los que le recibieron, a eso les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Ahora, hermano, ¿qué vamos a hacer nosotros entonces? Ante esta verdad. Nosotros hemos conocido al Señor Jesucristo ya. Amén. Pero ¿qué nos aconseja entonces la Biblia? Pues sabemos que todo esto es verdad, todo esto que leímos. Pero ¿qué nos aconseja la Biblia? ¿Qué tenemos que hacer? Pues hay un consejo que Pablo le da a los gentiles. Porque le estaba escribiendo a los romanos, el libro romano. Los romanos eran más gentiles que los romanos, no había ninguno. Pero estos gentiles habían conocido a Cristo. Y dentro de toda esta doctrina que le enseña Pablo a los romanos y a los que no son romanos, claro está en el capítulo 11. ¿Okay? Vamos allá un momentito para que usted vea. Vamos bien breve para que usted pueda ver esto. Bien importante. ¿Okay? ¿Cuál debe ser la actitud de la iglesia? De la iglesia, de la novia de Cristo. De la cual Cristo no se va a descomprometer. ¿Amén? ¿Cuál debe ser nuestra actitud? Mire, vamos a leer esto bien brevemente, hermano. Le voy a hacer una reseña bien breve. Yo sé que, ¿verdad?, que queremos poder retener en nuestra mente todo esto. Pero si usted va al verso 11, aquí mismo. En su Biblia a lo mejor dice la salvación de los gentiles, ¿verdad? La porción. Mire cómo dice. Han tropezado los de Israel para que cayesen. Como que dice, en ninguna manera. Ahí está hablando de lo mismo que había pasado ese día. Rechazaron a Esteban, rechazaron a Jesús, rechazaron a Moisés, rechazaron a José, rechazaron a Cristo, rechazaron a todo el mundo que venía a hablarle del Señor, lo rechazaron. Dice, ¿acaso eso fue para que cayesen? Pero la palabra detrás de que cayesen es como para que se quedaran fastidiados ya de una vez por todas. Como para siempre, lo que quiere decir. No, en ninguna manera, dice. O sea, que Dios todavía tiene un asunto que bregar con ellos. Dice, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Como que dice, lo que Dios quiere con nosotros es literalmente decirle a los judíos, ¿viste la novia linda que me conseguí? Como tú te pusiste con changuería, pues te quedaste jamona, ahí tienes. Sí, así, te quedaste jamona por ponerte con sanganá. Si habláramos como nosotros hablamos, ¿verdad?, aquí en Isabelino Aguadillano. Así que me casé con esta porque esta es 60 veces mejor que tú. Ahí tienes, ya está. Ay, me rompiste el corazón. Porque se te rompa el corazón a ver si coge vergüenza, es lo que tiene. Eso es lo que está queriendo decir Pablo ahí. ¿Está perdida completa la novia original? No. Pero por su transgresión, o sea, porque no cumplió la expectativa. ¿De cuál expectativa? De creer en el Señor. Hermano, porque es que si la gente dice, yo tengo a papito Dios, pues tenga papá Dios de verdad. Pero como sabemos que a veces de la boca para afuera, que la gente lo que le gusta a papá Dios es para un resolver. ¿Ves? Se creen que Dios es un Walmart, que está 24 horas.
No necesito un destornillador, necesito 3 litros de leche. Pues ahí está Cristo. No, eso no es así, hermano. Y nuestro pueblo, lamentablemente, está cada día más así. Piensa que es un... Me acuerdo que había una emisora una vez que decía, tu ATH es espiritual, decía una vez. Ay, Señor, la verdad que uno tiene que escuchar sandeces y tonterías. Tu ATH espiritual, como quien dice, cuando tú tengas un bajón que te sientas medio mal, pues vienes aquí, te oyes 2 o 3 cancioncitas y con eso tienes como para un impulsito. Eso no es así, hermano. El Señor lo que busca es una relación genuina con Cristo Jesús. Cristo, ¿verdad? Y Dios siempre ha querido una relación genuina con su pueblo, pero esta transgredió. O sea, ellos no querían una relación con Dios. ¿Por qué? Porque no querían someterse a Él. Porque para tener una relación con Dios hay que someterse a hacer las cosas que Dios dice. Ahí es que está el problema de la gente. Es en los términos de Dios que uno se relaciona con Él para salvación. Y todo el mundo tiene que relacionarse con Dios. Eso no es que hay unos que no, unos que sí, otros que no. Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, pero es en los términos de Dios, no es en los términos de nosotros. Ahí que está el problema. Mira, y dice, si su transgresión, o sea, de la que se quedó Jamona, es la riqueza del mundo, y su defección, de la Jamona otra vez, es la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Como quien dice, mire la bendición que tenemos nosotros como gentiles, o sea, ustedes, porque Pablo no era gentil, pero está hablando, ¿verdad? Era el apóstol de los gentiles. Mira la bendición que hemos tenido, porque Israel pecó, y todo este chojete de gente se salvó. Pues si cuando Israel por zángano se chavó, Dios tiene plan con ellos. Mira la bendición que fue para todo el mundo. Imagínate cuánta más bendición será cuando Dios los salve a ellos. Cuánto más su plena restauración está diciendo, como dice. Y la gente dice, oye, pues es verdad. ¿Y cuándo será esa plena restauración? Capítulo 11 de Apocalipsis, ¿usted lo vio? ¿Qué? Dice que Dios va... ¿Se acuerda la visión que tuvo Juan de la mujer, ¿verdad?, que fue y parió en el desierto? Y venía el dragón para querer comerse el hijo de la mujer. El hijo de la mujer siendo Cristo y la mujer siendo Israel. Amén. Todo eso. ¿Que vino para qué? El diablo quiere destruir Israel, pero Dios no lo permite. ¿Ok? Porque hay un mensaje que Israel todavía tiene que llevarle al mundo. Capítulo 7 de Apocalipsis dice que van a haber 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. ¿Para qué? Para predicar a Cristo Jesús. ¿Cuándo? En la gran tribulación. Esos últimos 3 años y medio antes que Cristo aparezca. En poder y gloria a repartir el bacalao a todo el mundo. ¿Usted lo vio? Amén. Así que ahí serán restaurados. ¿Y cuál va a ser la bendición? Que aunque la iglesia haya sido quitada, el evangelio se le va a predicar a todo el mundo, hermano. Y esos son tiempos difíciles, pero tiempos de salvación, porque el Señor va a estar enviando su juicio sobre la tierra, pero a la misma vez va a estar salvando gente a todo fuete a través de los judíos. Amén. Así que esa es la segunda bendición. Dice, ¿cuánto más? Cuando ellos se restauren. Dice el verso 12. Okay. Y por ahí sigue haciendo todo el asunto, ¿verdad? Y lo que está diciendo Pablo ahora es, pero mira, ¿cómo fue la bendición que nosotros recibimos cuando esta nación se puso changa y no quiso aceptar al Señor Jesús? ¿Ok? ¿Sabes lo que es un chango, verdad? Los monos, ¿sabes los monos? ¿Okay? Hazte esto, no quiero. Párate aquí, tampoco quiero. Entonces, de ahí que viene la palabra changuería en Puerto Rico. Aquí, cuando decimos a los niños, aquí está el niño con changuería. ¿Qué es una changuería? Pues changuería es que no da la gana. Siéntate aquí, entonces se sienta acá, o no se sienta y llora aquí, se lo y qué te caso cosas. Cómete la comida, no la quiero, la tira al piso, ¿sabes? Es un chango, que le hace falta que lo críen. Eso es lo que quería decir con changuería. Israel se puso con changuería, sabiendo que le estaban dando todo el privilegio. Pero mira la cosa aquí. Verso 16, y aquí queremos explicar estos momentitos. Dice, si las primicias son santas, hablando de Israel, también lo es la masa restante. Aquí está, ¿se acuerda la fiesta de las primicias? ¿No? Como que dice, de la primera cosecha sacamos el trigo y de ahí hacíamos los primeros panes, ¿verdad? La fiesta de los panes, las primicias. Si esos panes eran santos,
pues de donde salieron el trigo y todos los otros panes que se hagan con la misma masa son santos también. Si la raíz del trigo es santa, pues las ramas son santas. ¿Ok? Entonces ahora cambia la comparación y dice, fíjense que Israel fuera una mata de aceituna, de olivo, un árbol de olivo. Si las raíces son santas, porque no podemos decir que todos eran perdidos empedernidamente en Israel, ¿verdad? Hay santos allí. Allí era Moisés y José y Abraham y David y todos ellos, ¿verdad? Si la simiente, la raíz es santa, las ramas son santas. Pero hubo unas ramas que pecaron. Esa es la condición con la nación de Israel. La nación de Israel, usted dirá, válgame, fueron bastante jamas, casi se quedó el tronco pelado. Pues sí, está bien. Ese es el argumento que está haciendo Pablo aquí. Lo quedó como si fuera un tabique solo. Pero estaba el tronco y estaba la rama. Las ramas son santas. Las raíces son santas. Dice, pues si algunas míralo aquí, de las ramas fueron desgajadas. Okay. El Señor cortó esas ramas judías. La raíz seguía siendo judía, pero las ramas las cortó. Y tú, siendo un olivo silvestre, nosotros, el olivo silvestre, ¿qué era? Que eran olivos, pero las aceitunas no servían para nada. Porque a veces ni daba aceitunas, y cuando las daba, no servía ni para limpiar carne de lechón, ni de chivo, ni nada, ¿sabe? Que a veces usan la naranja amarga, eso, pero tampoco servía para nada. Allí está el árbol ese que da un fruto y no sirve para nada. Eso éramos nosotros. Pero no se enoje, porque mire lo que va a pasar aquí. Usted sabe que yo uso otra metáfora, ¿verdad? Pero aquí el Señor usa la metáfora, dice, un olivo silvestre que no servía para nada. No, mire, no valía la pena ni pasarle el trabajo de cortarle la jama y pegarle fuego. Porque, ¿para qué? Déjalo que se seque solo. Pues de ese olivo silvestre el Señor le cortó la jama, a usted y yo. Dice, y la injertó en lugar de las ramas que había cortado, ¿okay? Para ser participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Entonces, el tronco bueno, le cortaron las ramas malas y le pusieron las ramas que eran peores. Las ramas satas, como nosotros. Pero, al estar injertado en el árbol de Dios, esas ramas que no servían para nada, de momento se transformaron en olor fragante para Dios. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Amén? Pero esto es un injerto al revés. Si usted sabe un poquito de injertos, el injerto es al revés. El tronco malo se le injerta en las ramas buenas. Porque usted quiere, ¿verdad?, que lo que salga por las ramas que den fruto. ¿Verdad? Dice, mira, este árbol, como dicen, salió macho. Y le cortan las ramas que no dan fruto, sirve para nada, le injertan uno de otro árbol que sí dio fruto. Entonces cuando viene a ver, da fruto. Pero aquí fue AGB. Aquí le cortaron las ramas malas y pusieron otras que eran peores. Decía, pero pues esta gente son como bobos, que no se dan cuenta que está sembrando una jama que no sirve para nada en algo que a lo mejor tiene esperanza. ¿Por qué hizo el jardinero? ¿Cuál era el jardinero? ¿Usted conoce lo que decía Cristo en Juan 15? Yo soy la vid verdadera, allí hablando de las uvas. Mi padre es el labrador. Pues el Señor, Dios Padre, cortó, a nosotros no servimos para nada y nos injertó en el árbol de Israel. Usted puede ir a hacerse una prueba de DNA de esa por 50 pesos. Y a lo mejor sale que usted tiene 0.000% o 1 de sangre de Israel. Dice el DNA. O a lo mejor sale con 15%. Shalom. ¿Pero qué tiene que ver eso? Pero si usted se pone en el sentido espiritual, usted es del Israel de Dios. No quiere decir que usted es pueblo de Israel, pero el papel de novia de Cristo que hubiera jugado Israel no lo jugó por chango que era. Pero usted sí. Va viendo cuál es la misericordia de Dios. El Señor no podía dejar que su salvación se perdiera. ¿Cuál era la parábola de las bodas? Invitó un montón de gente de alta alcurnia y a ninguno le dio la gana cuando llegó la fiesta de la boda. Y el Señor dijo, espérate, pero aquí está todo está preparado, está toda la gala, toda la música, todo ready. ¿Cómo va a ser que esta gente no quiso venir?
Eso fueron, mira, el último chance se lo dieron ahí. Capítulo 7 de los Hechos, le dieron el último chance. Oh, tercera llamada, le dijeron, y no vinieron. Pues manda a buscar a los cojos. ¿Se acuerda la parábola? A los cojos, los mancos, los ciegos, los tontos, los feos, todos esos, échalos para acá. No se enoje. Ahí estoy yo también. Échalos para acá porque esta boda es, que lo vamos a hacer, la boda la vamos a hacer, pues ya se preparó todo. ¿Sabes qué es esto? Con todo el amor que yo preparé esto. Porque esta boda es para su bendición. ¿Cómo va a ser eso que no van a venir? ¿Ves? Pienso que hay personas que piensan que es que el Señor, ay bendito, tú quisieras ser mi amigo. El Señor no está en esa actitud. El Señor te ama. Pero el Señor te está diciendo, si no crees en mí, no hay nada que yo pueda hacer. El Señor está llamando a la gente. La gente piensa que es que le van a hacer un favor a Dios. Bendito, es que el niñito Jesús me está llamando. Y, ay, bendito, yo no lo puedo despreciar. Eso no es lo que está pasando aquí. Si usted no cree en el Señor Jesucristo, no es el niñito Jesús, en el Señor Jesucristo que dio su vida por usted, es mismo el Señor Jesucristo, capítulo 20 de Apocalipsis, lo va a llamar a capítulo y lo va a echar en el lago de fuego, que arde con fuego la azufre por los siglos de los siglos. Porque su mismo amor le hace ser justo. Y Él le lleva dando chance a la humanidad 2000 años. And counting. Todavía hoy es otro día más. ¿Ah? Y Él puso a su pueblo en stand-by, el árbol original, para injertar a los que no servían. Así que esa es la primera condición para recibir a Cristo Jesús. Si usted piensa que no sirve, está pensando correctamente. El problema es pensar que uno sirve para algo. Ahí es que está el problema. ¿Eh? Cuando usted piensa que es fuerte, entonces no necesita a Cristo Jesús. Pero si usted piensa cabalmente y se da cuenta que usted era una jama que no valía para la pena ni el trabajo de cortarla para quemarla, que era dinero botado, imagínese todo lo que hizo Cristo con nosotros. ¡Amén! ¿Qué está diciendo aquí entonces? Dice, las ramas, y con esto terminamos, las ramas buenas fueron desgajadas por su incredulidad. Pero tú por la fe estás en pie. O sea, las ramas satas y fatulas como nosotros, fueron injertadas por la fe, es que estamos en pie. No porque tenemos raza de Israel, que de hecho no sirve para nada tampoco, pero hay personas que piensan que esa es la gran cosa. Dice, pero tú por la fe estás en pie, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Qué nos dice? No estemos soberbios porque Dios nos salvó y a ellos los tienen en stand-by. Al contrario, dice, me salvé porque Cristo me buscó y yo andaba en ignorancia, pero Cristo proveyó para que se me predicara el evangelio y por su gracia yo creí. Así que me salvé de milagro, literalmente. Usted se salvó de milagro, por el milagro de Cristo. Usted se salvó de milagro. Pues esa debe ser la actitud de nuestro corazón. No andar en soberbia, porque Cristo no anduvo en soberbia nunca. No. Recuerdo yo una ocasión, en una de estas veces que tuve la ocasión de ir allá a Israel, y fuimos al monte, allá en el monte Sión, donde está el muro de los lamentos. Entonces, al lado del muro de los lamentos, ¿verdad? Donde uno entra y puede dejar los papelitos y qué sé yo qué. Pues al ladito acá hay se me olvida el nombre de cuando ellos están estudiando la palabra de Dios. Uno puede entrar, ¿verdad? Con mucho respeto, ¿verdad? Uno entra, si están estudiando la palabra del Señor, pues uno va con calma, ¿verdad? Estudiando ellos la Torah, la ley y todas esas cosas. Una yeshiva que se llama eso. Pero entonces, dentro de la yeshiva había un montón de ancianos y eso, y había un hombre relativa de mediana edad. Me dice, ¿Are you Jewish by any chance? Y yo le digo, no, I'm not. I'm Christian. Así me hizo. Me hizo como dice, por ahí te chaves. A mí lo que me dio fue risa. Y con quien yo andaba, uno de los compañeros de trabajo, le digo, oye, mira, ¿viste lo que me hizo este? ¿Quién? Aquel que está allí. Me hizo. Y yo, qué bonito, ¿quiere que le digamos algo? Y no, déjalo así, ¿para qué le vas a decir? Déjalo quieto. Vamos a orar por él mejor, por su ignorancia. Como que dice, si tú no eres judío,
parece que me vio la cara así, ¿verdad? Y dice, pues, no sé, a lo mejor me le parecía un primo o algo. Entonces, sí, porque uno entra para allá y tiene que ponerse la kipa y todo eso, pero todo el mundo se la pone, porque si no, no te dejan entrar. Pues entonces yo le dije que no, entonces le estuvo como que dice, perdón, me equivoqué, sorry. Pero para que usted vea, ¿verdad? Todavía el orgullo que hay en el corazón de esta gente, que piensa que están en la verdad, más sin embargo, mira, la verdad está claramente dada ahí, hermano. Por eso es que el Señor nos manda a que no estemos en soberbia, porque el problema del diablo fue y es la soberbia. El problema de la gente que no quiere creer en Cristo es la soberbia, piensa que no hay nada de Cristo. Y muchas veces también hay creyentes que pueden caer en la soberbia, porque piensan que sus convicciones o en las debilidades que creen, como lo dice, ¿verdad?, Romanos 14, en las debilidades que creen, que ellos están en lo correcto y que los otros hermanos no están en lo correcto, ¿verdad? Y uno tiene que capturarse contra esa cosa. Por eso es que aquí dice, no te ensoberbezcas, sino teme. ¿Okay? Porque nuestra lucha no es contra los hermanos, nuestra lucha es contra las potestades de las tinieblas. ¿Amén? Y contra ellos no podemos estar andando en soberbia, porque cuando uno anda en soberbia, crees tú que Dios está contigo, pero Dios no está contigo, porque Dios no está con los soberbios. Amén. Por eso es que hay que estar en comunión con el Señor todo el tiempo. Así que, hermano, resumiendo, Israel rechazó a Cristo, pero gloria a Dios que nosotros recibimos a Cristo y confesamos a Cristo en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos sumisos, amén, y obedientes a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que Él nos siga bendiciendo en el nombre del Señor. Vamos a estar de pie, mi hermano querido. Así que la próxima vez, hermanos, vamos a estar en otro mensaje, ¿verdad? Adicional, que yo le voy a poner las ilustraciones, ¿verdad?, de cuando se injerta y todo eso. Pero mire, vamos a estar hablando, semana que viene, Dios mediante, capítulo 8 de los Hechos. Amén. Capítulo 8 de los Hechos. Saulo persigue a la iglesia. Y entonces de momento cambia la cámara y dice, el evangelio es predicado en Samaria. Y el protagonista va a ser Felipe, el diácono. Amén. Y ahí va a estar la estampa de Felipe cuando le predica al etíope. Amén. Bien importante. Tremendo. Y vamos a ver los detalles de ello. Te ve que ya entonces le están predicando con un etíope. Le están predicando a los samaritanos. ¿Y los judíos? No, a los judíos ya se les predicó. Ahora se le va a predicar a otros. ¿Va bien? Eso nos ilustra una gran verdad aquí también, hermano. Una verdad bien terrible, pero cierta. ¿Ah? Sí, más tarde, capítulo 9, ¿verdad? Se convierte a Saulo. Dios salva a los insalvables, salvó a Saulo. Y capítulo 10, Dios le predica a los gentiles completos, a los romanos, a casa de Cornelio, muy importante. Pero un asunto importante es que el Señor toca a los que Él quiere tocar. Por eso dice, si escucháis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, porque hay personas que piensan, sí, yo me convierto cuando yo lo ponga en mi agenda. No funciona así. Es cuando el Señor te toca, porque para comprender el evangelio hace falta el toque del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y es cuando el Señor toca. Por eso, si el Señor toca tu corazón hoy es el día que hay que hacerle caso al Señor. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te doy gracias en esta mañana con mis hermanos que estamos todos aquí, Señor, bien contentos de que tú nos hayas traído, Señor, a tu casa después de varios meses sin podernos congregar físicamente. Pero te damos gracias porque sí nos congregábamos, Señor, a través de las redes, Señor. Te damos gracias, sin embargo, porque podemos, Señor, estar aquí los hermanos, en el calor de los hermanos, cara a cara, viéndonos cara a cara, mi Señor. Y te damos gracias por tu palabra que hemos predicado hoy, Señor. Gracias, Señor, por ella. Y ahora te pido que si alguien, Señor, que escucha esta palabra, aún no te ha conocido como Salvador, que hoy, Señor, sea el día de salvación. Toca, Señor, las vidas. Que cada cual pueda echar a un lado la soberbia y la apatía y el apuro y la vagancia para hacer y reconocer que tú le estás llamando a salvación hoy. Amén. Y que hoy sea el día de salvación. Y a nosotros, Señor, que estamos aquí, te damos gracias porque nos has salvado y nuestros nombres están en el libro de la vida, mi Señor. Y te damos gracias por eso. Pero en nuestro corazón, ayúdanos a hacer como vimos ahora el capítulo 11 de Romanos.
que podamos siempre, siempre, todo el tiempo andar reconociendo que somos tus hijos, pero es por tu misericordia. Porque tú quitaste a los que se ensoberbecieron y a nosotros que andábamos en ignorancia, nos injertaste, Señor, en tu olivo. Y te damos gracias por eso, por tu misericordia, porque no merecíamos ni merecemos nada, pero tú nos salvaste. No por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, como dice tu palabra, sino por tu misericordia. Te damos gracias por ello, Señor, y que siempre vivamos así en nuestro corazón. Gracias te damos, mi Señor. Ayúdanos ahora, Señor, a hacer así mismo. Y cuando salgamos de aquí, llévanos con bien, Señor, en la calle. Protégenos, Señor. Gracias nuevamente por poder estar aquí en tu casa. Tráenos este martes de vuelta, estudiar tu palabra, Señor, aquí en tu casa, mi Señor, y que derrames sobre nosotros bendición y vida eterna ese día también. Ahora, Señor, nos despedimos y llévanos bien a nuestras casas y que podamos, Señor, reposar en este día también. Te damos gracias por todo, Señor, y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Que Dios me les bendiga, mis hermanos. Qué gozo ha sido tenerlos a todos aquí. Amén. Así que, recuerden, este martes estamos aquí de nuevo. Vamos a seguir transmitiendo por Facebook Live, como, ¿verdad? Y esperamos de aquí a allá poder resolver este problema de acceso. Pero vamos a estar aquí físicamente también, así que si le animo a estar aquí presente, porque estar presente es mucho mejor. Amén. A las 7, Dios mediante. En nombre de Jesús. Que Dios me les bendiga, hermano, que vayan bien. Mucha felicidad a los padres también, que descansen. Aquí tiene, mira, aquí tiene el así.